Ya estamos prácticamente a la mitad de este tercer bimestre y para ustedes tiene algo importante y significativo porque es el último bimestre que trabajamos de esta forma. Ya el cuarto bimestre para ustedes es otra etapa de igual de importante a como son todos estos años que ustedes han tenido de formación, entonces es el momento de dar ese último esfuerzo, ¿verdad? Están ustedes ya a un paso de poder alcanzar esa meta, que es poder obtener su título y poder graduarse. Y pues siempre le agradecemos a Dios que nos permita poder conectarnos y que permita que ustedes hayan seguido con su aprendizaje. A pesar de todas estas situaciones que se han enfrentado, ¿verdad? Y que se han sabido también adaptar a todas estas nuevas modalidades que se han presentado. Así que a dar ese último esfuerzo y esos últimos pasos de dedicación para poder alcanzar esa meta. Les voy a dar instrucciones para la guía número 3. Esta semana vamos a realizar un cuestionario en su cuaderno. En la programación número 3 ya están prácticamente estipuladas las 10 preguntas. Para ustedes poder obtener el punteo completo por cada pregunta, es importante que anoten la respuesta y que también ustedes comenten el artículo en donde ustedes encontraron esa respuesta. Por ejemplo, si una pregunta es ¿cuál es el objetivo de la ley? O ¿cuál es el objeto que tiene la ley? Colocan ustedes, por ejemplo, lo más importante, no es que tengan que copiar ustedes literal, sino lo más importante lo colocan ustedes como respuesta y a la par artículo 1, por ejemplo, artículo 3, donde aparezca la respuesta que ustedes tomaron. Hay artículos que son muy amplios, entonces tomen solo la idea principal para que no tengan que escribir todo el artículo, sino que tomen prácticamente la idea principal del mismo, para que no se les dificulte también poder resolver este cuestionario. Vamos a realizar este cuestionario entonces, son 10 preguntas, un punto por cada pregunta que ustedes tengan respondida correctamente, y si no hay faltas de ortografía o no hay ningún otro inconveniente, van a tener ustedes los 10 puntos. Entonces, esa es la actividad para esta semana. No sé si hay alguna pregunta con ello. No, señor. Muy bien, gracias. Uy, Señor, de la semana pasada igual tendría que ir su artículo. no, en la semana pasada no. Si no lo colocaron la semana pasada, no importa. Pero esta semana Ah, sí es importante que le coloquen el artículo. está bien, señor. Gracias. Muy bien, no tengan pena. Hoy vamos a conocer un poco sobre la ley orgánica del presupuesto. La ley orgánica del presupuesto nace por la necesidad que se tiene en el país de que se pueda realizar un proceso presupuestario de manera transparente. Esta ley va a regir todos aquellos pasos, todo este procedimiento para la creación de un presupuesto. A ello se adhieren también otras leyes como la ley de contrataciones del Estado, y algo otras orgánicas que tiene cada ministerio, que tiene cada institución. Las entidades que tienen una ley orgánica, por ejemplo, que la ley orgánica se enfatiza solamente en un órgano, en una organización, por ejemplo, la ley orgánica de Contraloría, el INGUAT tiene una ley orgánica, la Policía Nacional Civil tiene una ley orgánica, la Universidad de San Carlos tiene una ley orgánica. En la mayoría de estas leyes se enfatiza cómo tienen que ellos que solicitar su presupuesto anual. Y a ello pues adhiere esta ley, que es también una ley orgánica porque solo funciona en las disposiciones del presupuesto. La presente ley va a tener por objeto poder regir todo este proceso. Ahí vamos a encontrar nosotros cuáles son el proceso y los elementos que debemos de tomar en cuenta. Dentro de ello, los objetivos que tiene esta ley son varios. Dentro de esto está, por ejemplo, realizar una planificación, programación, organización, coordinación, ejecución y control de la adaptación y la capacidad que tienen los recursos públicos bajo los principios de legalidad, es decir, en qué se van a implementar estos recursos públicos. Para ello se debe realizar una planificación, organización, programación, la ejecución y el control del mismo. También tiene como objetivo poder sistematizar estos procesos, desarrollar y mantener sistemas integrados que proporcionen la información oportuna y confiable, velar por el uso eficaz y eficiente del crédito público,
coordinando programas de desembolso, también la utilización de los recursos como las acciones de las entidades que intervienen en la gestión de la deuda interna y la deuda externa. Estos son elementos que rige este tipo de ley. También responsabiliza a la autoridad superior de cada organismo o entidad del sector público por la implementación y mantenimiento de esta ley. Tiene cierto, en esta literal, perdón, enfatiza y da ciertas responsabilidades a algunas autoridades. Por ejemplo, el sistema contable integrado. Este debe de responder a las necesidades de registro del sistema financiero, a las realizaciones físicas confiables y oportunas acorde a sus propias características. El sistema contable integrado debe de tener un registro de todas aquellas necesidades que sean aplicables a la realidad nacional, con la finalidad de que el presupuesto pueda tomar en cuenta todos estos elementos para poder darles una solución. Pero a veces estos procesos pues se ven tergiversados por ciertos elementos como la corrupción, como ciertos favores políticos, el tráfico de influencias, por ejemplo. Entonces, a veces esto no se realiza como tal. Un eficiente y eficaz sistema de control interno normativo, financiero y económico de gestión sobre propias operaciones. Esto prácticamente está a cargo la Contraloría General de Cuentas. La eficiente utilización de los fondos y el control interno, financiero y económico está a cargo de Contraloría. Ellos son los encargados de poder fiscalizar a las diversas entidades. También están los procedimientos que aseguren la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de las actividades institucionales. Acá nos dice que cuando nos dice que se aseguren la eficiencia y la eficacia, es que de verdad las instituciones utilicen el dinero para las actividades que ellos anotaron o que ellos propusieron y que esto beneficie a la población en sí. La implementación de principios de transparencia y disciplina en la administración pública. Esa es la finalidad que tiene esta ley, que los procesos de la administración pública se puedan realizar con transparencia y con disciplina. Ustedes conocen, yo sé que han manejado el término de administración pública, ¿verdad? Que es prácticamente el funcionamiento del Estado. Entonces, la finalidad de esto es que se pueda asegurar la transparencia, pero también la utilización de estos fondos, que se utilicen para las necesidades que tenga la sociedad en la actualidad. Entonces, no, por ejemplo, las necesidades de hace 20 años no son las mismas que se tienen ahora. Ahora hay diversas necesidades que el presupuesto debería de tomar en cuenta o que las organizaciones deben de tomar en cuenta a la hora de realizar el presupuesto. En el artículo 2 tenemos cuál es el ámbito de aplicación. ¿Qué entidades están sujetas a esta ley? Por ejemplo, todos los organismos del Estado, las entidades descentralizadas y autónomas. Una institución o una organización o entidad autónoma son, por ejemplo, las municipalidades que gozan de cierta autonomía al momento de ejercer su administración. Siempre reciben fondos de la administración pública, reciben fondos del Estado. Sin embargo, tienen cierta autonomía en su jurisdicción. Ellos tienen la capacidad de poder decidir y tomar decisiones dentro de su territorio. Entonces, a eso se refiere con autonomía. Las entidades descentralizadas son aquellas entidades que, por ejemplo, tienen ciertas divisiones, por ejemplo, que las ayudan a poder cubrir el territorio nacional. Esa es una entidad descentralizada. Se descentralizó de la organización principal o de la entidad principal para poder tener un recubrimiento y poder abarcar más territorio con sus proyectos o sus actividades. Eso es una entidad descentralizada. Aquellas que tienen ciertas divisiones o tienen ciertas estaciones o oficinas en municipios o en departamentos. A eso se le llama una entidad descentralizada. Otras empresas que están sujetas a esta ley son las empresas cuyo capital mayoritario sea de parte de aportaciones del Estado o relativo a fondos públicos. Por ejemplo, a veces hay entidades u organizaciones que llegan al país y que reciben cierto aporte del Estado para poder implementar actividades.
Entonces, si la mayor parte de su capital es del Estado, también están sujetas a esta ley. Los organismos regionales o internacionales en los programas o proyectos que reciban o administren fondos públicos. Toda aquella entidad que maneje fondos del Estado o que reciba aportaciones del Estado tiene que estar sujeta a esta ley de presupuesto. Eh, Igual los fideicomisos constituidos con fondos públicos o fondos sociales, las demás instituciones que conforman el sector público, todo aquello que maneje recurso público está sujeto a esta ley. En el artículo 3 tenemos desconcentración de la administración financiera. Acá es donde se integran ciertos sistemas presupuestarios o de contabilidad integrada o de tesorería o crédito público. El Ministerio de Finanzas va a ser el órgano rector de estas unidades, es decir, que el Ministerio de Finanzas tiene a bien poder crear estas unidades para que cumplan las funciones de la administración financiera de cada uno de los organismos del sector público. Cada entidad, cada ministerio va a tener una comisión o va a integrar un sistema que se dedique prácticamente a esto, a poder realizar un presupuesto, a poder también implementar ese presupuesto. Cuando dice desconcentración, nos referimos a que hay una desconcentración financiera. Por ejemplo, se les da cierto presupuesto a una entidad general, pero vienen estas unidades y ellos se encargan de poder dividir esa cantidad de presupuesto a las diferentes subdivisiones u oficinas que se tengan. Entonces, ellos hacen esta desconcentración de la administración financiera. Les pongo un ejemplo bastante común que en su momento a mí también me lo comentaban. Cuando ustedes están en su casa, si trabaja su mamá, su papá, reciben una cantidad de dinero, un salario. Si, por ejemplo, es su papá el que trabaja, él viene y le da el dinero a la mamá para que ella realice esa desconcentración financiera. Ya ella, por ejemplo, lo divide en todas aquellas necesidades, todos aquellos pagos que se realizan. O si es papá quien también realiza esta desconcentración, de igual forma, reciben este salario, este dinero y se realiza la desconcentración. Se va dividiendo en todos aquellos gastos o pagos que se deben de realizar. Esa es la finalidad de estas unidades o de sistemas presupuestarios, desconcentrar la administración financiera para que se tenga un mayor control. Esa es la finalidad. El artículo 4 nos habla de la rendición de cuentas. Todas las entidades que mencionamos anteriormente, las del artículo 2, que manejen o administren recursos públicos, tienen que realizar una rendición de cuentas. Deben elaborar de forma anual, es decir, cada año, un informe del ejercicio fiscal anterior que como mínimo contenga lo siguiente: el presupuesto solicitado, asignado, modificado y ejecutado con detalle por renglón de gasto, así como la totalidad de los recursos en cada proyecto o política comprometidos en el ejercicio fiscal sujeto del informe y en futuros ejercicios fiscales. Ese es el elemento número 1. Primero, anotar cuál fue el presupuesto que solicitaron, cuál fue el presupuesto que les asignaron, cuál fue, si se realizó alguna modificación y cuál fue el presupuesto que ejecutaron. Por lo regular, existen ciertas instituciones que a veces no cubren o no gastan todo el presupuesto que se les da. Para devolver ese dinero es otro proceso. Entonces, en ese informe debería de ir esto, ¿verdad? ¿Cuánto sobró del presupuesto para poder regresarlo? Ustedes saben cómo se manejan las finanzas en nuestro país y a veces ya no se regresa ese dinero, sino que pues se utiliza o se divide o se utiliza en diferentes actividades. Entonces, la finalidad acá es esto, poder ver cuánto se aplicó o cuánto se llegó a ejecutar. También hay que incluir metas, indicadores, productos, resultados que van a medir el impacto de las políticas públicas. Las políticas públicas son ciertas metas o ciertos compromisos que tienen las entidades. Por ejemplo, en educación tiene sus propias políticas públicas, que nos habla de tener una educación integral, multicultural, por ejemplo, y diferentes aspectos que se deben de cumplir. A eso se refiere con políticas públicas. El número de beneficiarios, ubicación y mecanismos de cumplimiento de metas, al igual que las medidas de transparencia y calidad del gasto implementados. Si ustedes se dan cuenta cuando en su comunidad o han visto en las noticias que se inaugura un proyecto,
de la municipalidad o de un CODE o de distinta entidad, siempre dicen cuántas son las personas beneficiadas con el proyecto. Esto forma parte de la rendición de cuentas. ¿Cuántas familias son las beneficiadas con el proyecto que se implementó? Entonces, esa es una finalidad de ello. También este informe será publicado en el primer trimestre de cada año por cada entidad en su sitio web o en su página web. Este informe debe ser publicado cuando hablamos del primer trimestre entre los primeros 3 meses, enero, febrero o marzo. Tiene que estar disponible en su página web o en su sitio web y debe ser de acceso libre, abierto, gratuito, y el Ministerio de Finanzas Públicas va a establecer otros parámetros para que ellos puedan fiscalizar ello. También el reglamento de esta ley deberá desarrollar la metodología del mismo para asegurar que la información se encuentre organizada y sea de fácil acceso y y que las personas la puedan buscar, con la finalidad de que cualquier ciudadano pueda tener acceso a ese tipo de información, que es el pueblo, son los ciudadanos los que deben también de realizar este proceso de fiscalización con las entidades del Estado. Entonces, con esa finalidad se busca que la información esté organizada de una manera clara. Entonces, no sé si hasta donde vamos a hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Muy bien. Vamos ahora con el artículo 5. El artículo 5 nos habla de una comisión técnica de finanzas públicas. Esta se va a crear con la finalidad de poder darle asesoría al al ministro y al viceministro de finanzas. ¿Qué tipo de asesoría? Siempre y cuando en la materia financiera. Su integración, sus atribuciones y su funcionamiento se va a dar a conocer en el reglamento. La mayoría de leyes orgánicas tienen a la par un reglamento que nos va a ayudar y que ahí es donde se define todo el proceso o todos los pasos que se deben de seguir. En este caso, nosotros solo conocemos la ley para que tengamos una noción de a qué se refiere, pero el reglamento es más específico y es la mayoría de veces más amplio que, que la ley en sí, porque definen procesos más detalladamente. El artículo 6 nos dice qué es el ejercicio fiscal. El ejercicio fiscal se inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Es decir, que el ejercicio fiscal consta de un año en sí. Por eso cuando nos dicen que debemos de hacer una rendición de cuentas del ejercicio fiscal, es prácticamente del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. El sistema presupuestario está constituido por un conjunto de principios, de órganos, normas y procedimientos que van a regir el proceso presupuestario de todos los organismos y de todas las entidades que conforman el sector público y que describen en esta ley y en su reglamento. Eso es un sistema presupuestario, todo ese conjunto de procedimientos, de organizaciones y de normas que conforman el presupuesto nacional. Tenemos el artículo 7 bis que nos dice qué es el proceso presupuestario. Se entiende por el proceso presupuestario el conjunto de etapas lógicamente concatenadas, tendientes a establecer tanto principios como normas que regirán las etapas del proceso presupuestario son las siguientes: planificación, formulación, presentación, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación, liquidación y rendición del presupuesto del sector público, asegurando la calidad del gasto público y la oportuna rendición de cuentas, tomando en cuenta que sea transparente, que tenga eficiencia, eficacia y racionalidad económica. Para un proceso presupuestario o para que se apruebe un presupuesto, primero se hace una planificación. Para la planificación, cada organismo solicita un presupuesto. Eso lo hacen a través del Ministerio de Finanzas. Seguidamente se hace una formulación. Después se hace la presentación. Me gustaría preguntarles a ustedes si saben quiénes aprueban el presupuesto nacional en nuestro país. Señor, yo digo que el presidente de la República, creo. Muy bien, gracias Mariela. ¿Los demás?
Muy bien. Ve, el presupuesto nacional, como les mencionaba, primero se hace este paso, ¿verdad? Que cada organismo pues solicita una cantidad de presupuesto en base a sus necesidades. Después de ello se da una presentación. En la presentación, por lo regular, se hace en el Congreso de la República. Se presenta el, el presupuesto nacional. La aprobación es algo prácticamente conjunto. Los encargados van a ser el Congreso de la República y el presidente de la República, como lo mencionaba su compañera, porque hay veces que en ocasiones sea el Congreso lo aprueba, pero el presidente a veces no lo aprueba, lo veta o lo ratifica para darle ya una aprobación total. En base a eso ya después se sigue con la ejecución, el seguimiento y la calidad de evaluación, la liquidación y la rendición de cuentas del presupuesto. Entonces, ese es el proceso para poder aprobar el presupuesto nacional. Cada año es un proceso que se vive en nuestro país. Yo recuerdo que han habido años que se ha vuelto muy polémico porque, por ejemplo, hay un presupuestos elevados, por ejemplo, para los diputados. Recuerdo una vez que habían, por ejemplo, se les había anotado a ellos en su presupuesto una camioneta o un carro para cada uno, además de que de los viáticos que ellos ya tienen, pues, darles otra cantidad como bonificación. Entonces ahí se generan pues opiniones contrarias o quienes están de acuerdo o están en desacuerdo. Entonces el presupuesto tiene que pasar por una presentación y posteriormente una aprobación. En el artículo 8 tenemos la vinculación del plan presupuestario o el plan del presupuesto. Los presupuestos públicos son la expresión anual de los planes del Estado. Cuando se hace un presupuesto, también ahí figuran las actividades que se vayan a realizar, elaborados en el marco de la Estrategia de Desarrollo Económico y de Desarrollo Social. El organismo ejecutivo, es decir, el presidente y vicepresidente, por conducto a través del Ministerio de Finanzas Públicas, va a consolidar los presupuestos institucionales y van a elaborar un presupuesto anual, multianual y las cuentas agregadas al sector público. Ellos van a ser los encargados de poder formular todo este presupuesto. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, ellos son los encargados de enviar a la Junta Directiva del Congreso durante el primer trimestre de cada año, los primeros 3 meses, un informe de evaluación y de análisis sobre la ejecución y resultados del presupuesto del ejercicio fiscal anterior, es decir, del año anterior, haciendo énfasis en todas estas en los criterios de calidad de gastos y el impacto de las políticas públicas en los indicadores o en la sociedad. Dicha información se va a considerar como información pública a la que todos pues tenemos acceso en base a la Ley de Acceso a la Información Pública. Entonces, en base a ello, nosotros podemos verificar toda esta información, pero en ocasiones desconocemos de la existencia de estas leyes que nos validan para poder solicitar la información o simplemente no le prestamos nosotros la importancia, pero tenemos ese derecho y en dado caso esa obligación de poder nosotros fiscalizar estos procesos. En el artículo 9 tenemos atribuciones del órgano rector. ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el Ministerio de Finanzas Públicas dentro de este proceso? La primera nos dice que va a participar en la formulación de los aspectos presupuestarios. También va a formular en coordinación con el ente planificador del Estado. Va a proponer también los lineamientos de la elaboración del presupuesto. Va a dictaminar también ciertas normas técnicas para la formulación y programación y la ejecución del recurso público. Prepara en coordinación con entes públicos involucrados en el proceso el proyecto de presupuesto general de ingresos y de egresos del Estado. Coordina también la ejecución presupuestaria, desarrolla mediante técnicas y programaciones estadísticas las herramientas de control de resultados. Va también a evaluar la ejecución del presupuesto que se le fue aplicado a cada organismo. También va a capacitar al personal involucrado. Es su responsabilidad poder brindarle al personal una capacitación para que ellos pues conozcan cuál es el proceso pues presupuestario y las demás que se les confiera a través de esta ley y de sus reglamentos van a ser sus atribuciones. Si nos podemos dar cuenta, todos, la mayoría va a tener atribuciones que son prácticamente al cumplimiento de esta ley
a que se coordine, a que se planifique, a que se formule, a que se prepare, a que se coordine, a que se desarrolle todo de una manera eficiente y que este proceso presupuestario pues pueda tener y se pueda desarrollar de una manera correcta. El artículo 10 nos dice que el presupuesto de cada uno de los organismos y entes que ya fueron señalados será anual. Cada año se tiene que realizar un presupuesto y cada ejercicio fiscal, la totalidad de las asignaciones para los gastos y la estimación de los recursos estimados para su financiamiento. En el artículo 11 tenemos presupuesto de ingresos. Este tipo de presupuesto va a contener la identificación específica de las distintas clases de ingresos y otras fuentes de financiamiento, incluyendo los montos estimados para cada una de ellas. El presupuesto de ingresos va a ser todo aquel recurso que ya ingresó al Estado. Los impuestos, por ejemplo, cuando se colocan ciertas multas, son prácticamente ingresos que tiene el Estado. Y el presupuesto de egresos se utiliza para poder tener una estructura pragmática, coherente de las políticas, planes de acción, planes de gobierno y el desarrollo territorial y diferentes elementos. Lo que se prevé con el presupuesto de egresos es que la cantidad asignada para cada institución pueda colaborar a que se cumplan los planes de trabajo. Cada entidad, ustedes saben que tiene un plan de trabajo o al momento de que gana un presidente, tiene un plan de trabajo. Entonces, en base a ello, lo que se quiere es que con ese presupuesto se puedan también eh, cumplir estas metas, cumplir estos objetivos. El artículo 17 nos habla sobre el control y la fiscalización del presupuesto. Esto le va a corresponder al organismo ejecutivo, es decir, presidente y vicepresidente a través del Ministerio de Finanzas, con excepción de las municipalidades, la Universidad de San Carlos, la fiscalización de los presupuestos del sector público, sin excepción, será ejercida por la Contraloría General de Cuentas y por la Superintendencia de Bancos, según sea el caso. Acá las municipalidades y la Universidad de San Carlos, por ser entidades autónomas, van a ser prácticamente fiscalizadas dentro de otros parámetros, porque ellos gozan de cierta autonomía. Más que todo, quien los va a fiscalizar es Contraloría, no como los demás entes que van a ser fiscalizados por el organismo ejecutivo y el Ministerio de Finanzas. El artículo 17 bis nos dice sobre el acceso a la información de la gestión presupuestaria por resultados. Todas las entidades del sector público con la finalidad de realizar una consolidación de cuentas va a poner a disposición del Ministerio de Finanzas por cualquier medio electrónico la información referente a su ejecución física y financiera registrada en el sistema de contabilidad integrada SICOIN. Ahí pues se va a publicar cada una de esta consolidación de cuentas con la finalidad de que cada entidad, cada ciudadano pueda consultar esta información, porque será de acceso libre, abierto y gratuito de datos, es decir, que cualquier persona puede consultar esta información. De igual forma, acá van a encontrar ustedes un plan estratégico, un plan operacional también y todos aquellos indicadores que tienen las organizaciones para el cumplimiento de su presupuesto. A través de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia van a efectuar un seguimiento de verificación que pueda ayudarnos a verificar la calidad del gasto público. Deberá entregarse dentro de los primeros 15 días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República. Acá nos dice que la Secretaría de Planificación y Programación debe de realizar cada 4 meses, cada cuatrimestre, o en los primeros 4 meses va a realizar un seguimiento y va a presentar este informe o este ejercicio fiscal dentro del Congreso de la República. También esto tiene que incluir las metas, sus indicadores y esto va a facilitar también el acceso a los sistemas informáticos, ya que las personas pues puedan tener acceso a esta información. El artículo 19 nos habla sobre la estructura que tiene esta ley. Esta ley se conforma por 3 títulos. El primer título es presupuesto de ingresos. El segundo título es presupuesto de egresos y el capítulo 3, que es el último, el título 3, perdón, es disposiciones generales. Las disposiciones generales pues ya se dan de último, son los últimos parámetros que se dan dentro de una ley o bien dentro de un reglamento.
Entonces, así está estructurada esta ley por 3 títulos: presupuesto de ingresos, presupuesto de egresos y disposiciones generales. El título 1 nos va a hablar básicamente del presupuesto de ingresos y nos va a explicar todo este proceso, que debe contener todos aquellos ingresos de cualquier naturaleza que se estima percibir o recaudar durante un ejercicio fiscal, es decir, durante un año. El título 2 nos habla del presupuesto de egresos, que va a contener todos aquellos gastos que se estima que se van a devengar o que se van a realizar durante este periodo de tiempo, que igual sería un año. Y el título 3 pues ya nos habla de las disposiciones generales, que va a incluir ciertas normas complementarias, contendrá normas que se relacionen de forma directa y exclusiva con la aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto. No podrán incluirse normas de carácter permanente ni se crearán por ellas entidades administrativas de reforma o derogatoria de vigentes, ni de creación, modificación o suspensión de tributos u otros ingresos. Cuando nos dice que no se podrán incluir normas de carácter permanente es porque a veces no se les va a fijar, por ejemplo, un presupuesto a ellos, sino que todo va a ir variando y va a tener que tomarse en cuenta de manera cambiante, o es algo constante, es algo que va a tener que ir cambiando con el paso del tiempo porque las necesidades que presenta la sociedad son diferentes. El reglamento se establecerá de forma detallada el contenido específico de cada uno de estos títulos. Como les mencionaba, la ley por lo regular nos explica todo de forma muy general. Para nosotros conocer minuciosamente el proceso, es necesario que leamos el reglamento o que conozcamos el reglamento y ahí se van a ir definiendo los procesos de una manera más detallada. Muy bien, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor, todo bien. No, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, vean. Para la siguiente clase, que sería la programación número 5, vamos a realizar ciertas exposiciones. Como ustedes son pocos, yo considero que todos van a poder pasar ese día. Para ello, sí les solicito que por favor estén pendientes. Yo la siguiente semana voy a subir la programación número 4 juntamente con la programación número 5. En la programación número 5 ustedes van a encontrar el contenido de la semana y van a encontrar también una nómina, un documento en donde yo les voy a asignar a ustedes, por ejemplo, 2 artículos para que ustedes los expongan. La exposición va a tener un valor de 10 puntos. Entonces, si ustedes van a hacer una presentación o van a utilizar un material, también lo pueden realizar. Entonces, prácticamente van a tener toda esa semana para poderlo hacer y no realizaríamos actividad en la programación número 5, sino que los 10 puntos van a ser de su exposición. Apegado en relación a ello, yo también les voy a subir la rúbrica o la escala de rango que yo voy a utilizar para poder calificarles, para que ustedes vean y tomen en cuenta cuáles son los elementos que se les van a calificar. Eso es para la clase número 5. De igual forma, si tienen alguna duda o pregunta, me pueden consultar. Y ahora también les informo, tal vez ustedes ya conocen la información, ya en plataforma está disponible un horario de docentes para cuando no hay clases virtuales. Mi horario es de 1 a 5:30 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna duda, cuando ustedes reciban clases, me pueden buscar y me pueden consultar. Y yo con mucho gusto les voy a atender. Entonces, eso sería para la siguiente semana. Me hacen favor de avisarles a sus compañeros que la siguiente clase sí espero que todos estemos conectados de forma puntual para poder realizar estas exposiciones y que no se queden sin sus 10 puntos. No sé si hay alguna duda o pregunta. Entonces, señor, la exposición será virtual. Sí, esa la van a hacer ustedes acá de forma virtual. Ah, bueno, señor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Señor, yo tengo una pregunta, pero es conforme a los artículos, que es una duda. Sí. Por ejemplo, cuando aparece un artículo, la palabra bis, ¿qué es lo que quiere decir o a qué se refiere? Cuando aparece un artículo que tiene bis, es porque prácticamente tiene relación con ese mismo artículo, pero es, por ejemplo, una continuación. Por ejemplo, acá tenemos 17 bis.
el acceso a la información tiene que ver con el control y la fiscalización. Entonces, para no colocar todo dentro de un artículo, se coloca el bis como una repetición del mismo número, pero que tiene relación con el otro. Entonces, para no colocar, como les digo, todo en un mismo artículo, se crea el bis porque tiene relación con el anterior. Entonces, eso nos ayuda a que podamos nosotros tener en cuenta que el bis tiene una relación con otro artículo. Ya solo tendríamos que ver el número. Esa es la interpretación que yo tengo. Pero pueden encontrar ustedes diferentes en base al autor que ustedes puedan consultar. Pero según tengo yo entendido es por eso. Cuando se repite, el bis es porque tiene relación con otro artículo, ya sea con el anterior. Ah, bueno, señor. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No, señor. Muy bien. De igual forma, como les mencionaba, la otra semana ustedes van a ver qué artículo les corresponde exponer y yo les voy a dar el contenido. Prácticamente ustedes solo tendrían que exponerlo el día de la clase. Entonces, con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y por su participación. Nos miramos en nuestra próxima clase. Que pasen feliz tarde. Gracias.